buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, personas que nos empezamos a frecuentar en este canal. Buenos días, que Dios te bendiga mucho. Espero que hayas tenido una semana bendecida y pues también espero que tengas muchas ganas de estar en esta reunión en donde, bueno, tendremos un tiempo para todo, un tiempo para invocar a Dios, un tiempo de reflexión, un tiempo de la palabra. Y también quiero dar un par de anuncios. Ahora solo voy a dar uno en un ratito antes de la plática. Te doy nuevamente, te lo recuerdo por si algunas personas eh, no lo captan en este primer intento. El anuncio es que la semana que viene, el domingo que viene, esta reunión la vamos a tener en vivo en Jalapa, Veracruz, en México, y va a ser a las 10 de la mañana. Esto es importante, no tanto para los que se suelen conectar a las 9:30, o sea, quisiéramos que todos estuvieran, que supieran, porque para unos va a ser más temprano, para unos va a ser más tarde, dado que va a ser en ese momento. 10 de la mañana el próximo domingo, ¿qué le parece? También me gustaría mucho que algunas personas que viven cerca de Jalapa, como por ejemplo, hay algunos que ya suelen ir, pero eh, las personas del puerto de Veracruz, si tienen la oportunidad, que lo consideren de una vez, que por allá nos podemos ver. Yo estoy seguro que los hermanos de Jalapa estarán más que felices de darles alojamiento si es necesario para ustedes el sábado, para que puedan estar y podamos vernos el domingo, porque siempre vernos es una bendición, siempre es algo que, bueno, son experiencias eh, que aportan mucho. Son momentos en donde quizás vuelves a ver a alguien que no has visto desde hace 5 años, 3 años, 4 años, y pues eso siempre tiene mucho de bueno y es una bendición. Bien, pues al rato repito esto, pero antes que eso vamos a, a entonar unos cantos a Dios, a reflexionar un poco en nuestro Dios, que no se nos olvide el Dios que tenemos. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Ojalá y pudiéramos ir entendiendo estas cosas que muchas veces decimos, repetimos a veces con muy poca conciencia o con muy poco entendimiento de lo que estamos diciendo. Cuando mencionamos o creemos o decimos creer en un Dios todopoderoso, estamos diciendo cosas increíbles. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para ti, Dios lo puede hacer. La cosa es que tú quieras, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de meditaciones que a mí me hace muy bien tener en ocasiones donde pues hay tantas preocupaciones, tantas cosas de la vida o tantas distracciones que uno empieza a no pensar correctamente en las cosas que realmente importan. Para eso sirve muy bien este tiempo en donde eh, tratamos de hacer a un lado todas las cosas que nos estorban y concentrarnos en Dios. Sí, pero para eso también quiero que leamos un versículo. Este versículo está en Romanos capítulo 14, versículo 11. Te doy este tiempecito para que lo busques. Romanos capítulo 14, versículo 11. Y dice así: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este versículo que el apóstol Pablo está de alguna manera retomando de un profeta del Antiguo Testamento, que es Isaías, pues está diciéndonos precisamente algo que no debemos jamás de
olvidar y que después también Pablo menciona en otro momento, en otra epístola, que es la de Filipenses, y que de alguna manera dice esta misma idea aún complementada. Te lo vuelvo a leer. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Fíjate quién habla. Fíjate que está haciendo ese tipo de afirmación que de ninguna manera deja lugar a que esto no pueda ser cierto. Vivo yo, dice el Señor. O sea, no solamente habla Dios quien no miente, sino que además como que está haciendo una especie de promesa, de juramento. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Esto no es una especulación. Esto no es, quizás vaya a suceder esto. No, esto va a suceder así, exactamente así, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, como dice también en el otro pasaje hablando de lo mismo. Entonces, bueno, pues esto es una gran promesa, esto es algo que nos anima mucho. ¿Por qué? Porque finalmente sabes quién va a ganar. Finalmente sabes que es Dios el que va a ganar la batalla, el que finalmente los que estemos a su lado vamos a estar de ese lado victorioso y no hay duda independientemente de las cosas que estén pasando ahora. Independientemente de las circunstancias que estés viviendo, hay un tiempo en donde todas las cosas se ordenarán. Hoy en día ves a los hombres haciendo y diciendo lo que quieren. Es un tiempo, siempre ha sido, pero hoy parece que es más incluso, donde los hombres dicen Dios no existe, no hay Dios, como no tenemos por qué dar cuentas a nadie, podemos hacer lo que queramos, porque no hay consecuencia y porque solamente tenemos este tiempo y aquí nos creamos nosotros nuestro cielo o nuestro infierno y por eso nosotros tenemos que ser primero y te tienes que amar a ti y todas esas cosas que hoy en día se dicen. Hoy en día no parece que todo el mundo y toda rodilla se está doblando ante el Señor Jesucristo, más bien parece todo lo contrario. Pero por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Por eso también tenemos esperanza en las palabras y promesas que Dios nos ha dado y ahí hay una que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará, que toda la tierra alabará. De hecho, en este primer canto que vamos a tener a continuación, que dice, toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán. O sea, como toda la creación a una alaba a Dios, pero es curioso meditar que efectivamente toda la creación, pero sobre todo la creación que no fue hecha a imagen y semejanza de Dios, no tiene ningún problema en alabar a Dios. No tiene ningún problema en reconocer quién es el Altísimo, en reconocer a su Creador. Los pájaros, los animales, aún los collados, los montes, los árboles, no tienen ningún problema. Es creación, saben quién es su Creador, saben quién los creó de una manera y no tienen ningún problema en darle la honra que merece nuestro Creador. Parece que aquellos que fueron lo mejor de la creación, aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, precisamente ellos son los que sí tienen problema, pero aún ellos se unirán en un momento dado. Bueno, vamos a ver, los que queden de ellos, ¿sí? O sea, los que en ese momento queden de la humanidad, entonces toda rodilla se doblará, aún toda boca confesará, aún de los incrédulos tendrán que reconocer, aún los opositores de Dios y del Evangelio, aún los que dicen y los soberbios que hablan y que parece que nadie les puede pedir cuentas y que parece que no quieren, de hecho, dar cuentas a nadie. Aún ellos tendrán que reconocer, algunos reconocerán desde el lado de la salvación y muchos reconocerán desde el lado de la condenación, porque aún desde el lado de la condenación, las personas terminan dándose cuenta de que efectivamente es nuestro Dios el único que debemos de estar considerando, el único que debemos adorar.
y que sobre todas las cosas deberíamos de amar y de servir y de vivir. Así que, bueno, pues este texto junto con este canto precisamente nos deja ver a este Dios, el que finalmente tiene la victoria, a este Dios ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo, por lo que respecta a mí, y espero que a ti también, yo prefiero confesar que Jesús es mi Señor hoy. Yo prefiero confesarlo y vivir con esa increíble bendición que es ser su hijo en esta tierra, que es ser ayudado por Dios, acompañado por Dios en todos los valles y en todas las caminos de esta vida. Prefiero confesar hoy que Jesús es mi Señor, prefiero vivir hoy como que Jesús es el Señor y prefiero hoy doblar mi rodilla en reconocimiento y gratitud al Dios que es tan bueno. Sí, bueno, pues creo que esto ofrece una serie de datos bíblicos, de comentarios que podemos nosotros entender y llevarlo a nuestra vida personal y juntos alabar a nuestro Dios que es tan bueno, que es tan misericordioso, que es tan paciente y que llena nuestras vidas, la verdad, llena nuestras vidas de alegría, llena nuestras vidas de visión, llena nuestras vidas de paz en medio de la turbulencia, porque nos dice para dónde ir, porque nos da soluciones. Nuestro Dios es real. Él es real, Él está vivo, Él está aquí, aprovecha esta oportunidad y este momento, este día, para bendecirlo y para que el Señor se quede con nosotros. Gracias al Señor. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente este domingo de estar juntos. Muchas gracias por cada persona y sobre todo muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, que ayuda a las personas débiles, desamparadas y que puede estar a nuestro lado, como tú dijiste, siempre, siempre y en todo momento, hasta el fin del mundo, Señor, hasta el fin de los tiempos. Gracias por tu Espíritu al cual requerimos, pedimos, Señor, que nos asista, nos ayude a hablar, a entender, nos abra el entendimiento, el corazón y nos dé la libertad también para que podamos alabarte y para que podamos, Señor, pues de una manera física o no física, doblar nuestra rodilla en humildad y en adoración y en confesar que tú eres nuestro único Dios, Señor, que ya no es aquel pecado, aquella persona, sino que tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestra razón y que te queremos alabar hoy juntos, uniéndonos a la alabanza de tu creación, porque tú lo mereces, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres muy bueno, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo, que eres el Señor. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios de
te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán: eres Dios del universo, que eres el Señor. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día. Yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo, tú eres el Santo, tú eres el Santo de Israel. Yo te alabaré, te adoraré, de noche y de día. Yo te exaltaré, yo te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el Santo de Israel. Israel. Tú eres santo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que
vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Levantaré. Majestad, gloria a su majestad.
gloria a su majestad. A Jesucristo sea la gloria, honra y poder, majestad, Rey de autoridad. Dejó su trono por los suyos, su nombre adora. Levantemos el nombre de Cristo. Exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Levantemos el nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Exaltamos Jesús, te adoramos, Señor. Gloria a ti, Jesús, gloria a tu nombre. Digno eres, Señor.
No cabe duda de que nuestro Dios es bueno, no nos queda ninguna duda. Alabado sea Dios, alabado sea por siempre el que murió y el que resucitó por nosotros. Muy bien, nuevamente buenos días a las personas que no nos habíamos visto hace rato. Vamos a pasar a esta parte de nuestra reunión que es la palabra de Dios, la predicación de la palabra, leer en las escrituras, que básicamente leer, solamente leer, nos ofrece muchísimo y nos da todo lo que necesitamos, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra que está viva, que es eficaz. Pero antes de pasar a la predicación de la palabra, quiero hacer dos comentarios. Uno es un anuncio, y el anuncio es que la próxima semana la reunión va a ser a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a estar en Jalapa, Veracruz, y bueno, pues estar siempre en vivo, digamos, presencial con los hermanos y con otras personas que buscan a Dios, pues siempre es una bendición. Yo incluso me gustaría mucho que las personas del puerto de Veracruz y las zonas aledañas a Jalapa también pudieran acercarse, si tienen problema los que están más lejos para hospedarse, simplemente hablen, pregunten, porque seguramente habrá eh, personas lindas que los puedan recibir la noche del sábado al domingo, si se les dificulta venir el domingo en la mañana, lo que sea. Pero estaría muy bien que nos pudiéramos ver ahí. Entonces, recuerde, el domingo que viene, por única vez, no es que todas las reuniones a partir de hoy vayan a ser a las 10, sino solamente la reunión de la semana que viene a las 10 de la mañana. Muy bien. Lo otro que quiero comentar, que no tiene que ver exactamente con la plática de hoy, es un comentario que recibí de la plática anterior, de la plática de la semana pasada. Un buen comentario, por supuesto, pero referente a esto, yo recuerdo que en esa plática de la semana pasada yo les instaba, como que les decía, lean lo que estamos hablando. Lean el capítulo 11 y el capítulo 12, sobre todo del Evangelio de Juan, pues la plática de la semana pasada estuvo basada básicamente en esos capítulos. Ahora, eso estuvo muy bien porque alguien efectivamente hizo lo que yo le dije y estuvo leyendo con atención los capítulos y también escuchando la plática, de modo que lo que se hable esté basado en la palabra de Dios, y esta persona encontró una imprecisión, y es una imprecisión correcta, o sea, es una imprecisión que yo hice. Cuando estamos hablando de que Jesús estaba en algún lugar cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba muy enfermo, a punto de morir. Y entonces yo dije que, bueno, que Lázaro probablemente estaría en Galilea, que no estaba claro, pero bueno, que estaría en Galilea, que era donde solía estar. Yo te comento que Jesús, no sé si dije Lázaro, bueno, que Jesús estaba en Galilea, que era donde solía estar. Si tú recuerdas, él nace en Nazaret, sí, que es Galilea, pero, y que por eso fue conocido como el Nazareno, etc. Y vive y hace su residencia en un lugar de Galilea, ¿no? Donde incluso conoció a otras personas que terminaron siendo apóstoles ahí, y que muchos de los eventos se dan en ese mar de Galilea y que específicamente vivían en Capernaum, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión no estaba allá. Y esta es la precisión que me hace. Dice, no, es que dice el comentarista que seguramente estaba en Perea porque esto. Entonces, después de investigar, efectivamente, no estaba en Galilea. Quizás estaba en Perea, si acaso, quizás estaba en Decápolis, arriba, en un lugar que no está muy claro porque habla de donde bautizaba Juan, en Salim, junto
a Enom, donde había muchas aguas, etc. Entonces, son lugares que no quedan muy claros. Además, estaba del otro lado del Jordán, pero bueno, no importa. Estuvo muy bien porque además nos puso a revisar, tanto la persona como yo estuvimos revisando pues la palabra para ver específicamente dónde estaban. No podemos saber exactamente si estaban en Perea, en la parte más nórdica de Perea, o quizás ya estaban en Decápolis, o si estaban en la parte más del norte de Samaria, pero no, porque dice que estaba al otro lado del Jordán y además no podía estar demasiado cerca porque se tardó mucho en llegar. Entonces, estuvo muy, muy interesante y bueno, yo comento que no estaba en Galilea. Eso es lo que más pudimos concluir, que en Galilea no estaba, pero sí podía estar cerca, pero no en Galilea. Entonces lo comento porque es correcto comentarlo, porque es una imprecisión bíblica que yo hice públicamente la semana pasada, pero también lo comento porque fue muy edificante después. O sea, terminó siendo muy edificante, terminó siendo una investigación en donde todavía te metes más en ciertas cosas de la escritura para tener el contexto más exacto y para que, bueno, pues que todas las cosas que hablemos estén bien comprobadas que están en la Biblia, lo cual es importantísimo. A lo mejor aquí no ves que sea muy relevante el hecho de si estuviera aquí o acá, pero sin embargo el hecho de corroborar las cosas en las escrituras, eso sí es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando ya de cosas que realmente afectan al alma, necesitas saber claramente lo que dice en la escritura. Bueno, pues ahora sí, pasemos al tema de hoy que he titulado Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vamos a empezar en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Te voy a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pidámosle a Dios que nos hable y que nos ayude. Padre, nosotros tampoco queremos saber muchas cosas, tampoco queremos nosotros entender revelaciones profundísimas, no queremos entender detalles de poca importancia para el alma, queremos profundizar y conocer, Señor, más de ti, más de Cristo y más de Cristo crucificado, Señor. Padre, queremos que esa vida que emana de tu muerte sea muy abundante en nosotros, Señor. No nos interesa si nuestras pláticas son superiores en cuanto a lo que pudieran opinar las ciencias, la psicología o quien quiera, Señor, o los más letrados de la gente que nos escucha, Señor, sino más bien que nuestra palabra y nuestra predicación esté basada en ti, Jesucristo, y en el sacrificio y el amor que tuviste por nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, pues ahí tienes a Pablo tratando de evitar precisamente el tener temas o predicaciones muy sofisticadas, porque él sabía que de la sabiduría humana, digamos, no nace la vida eterna. Porque él sabía que del mucho conocimiento que las personas pueden tener de un tema o incluso de la Biblia, de ahí no sale las ganas de amar a Dios y las ganas de amar a tu prójimo. Pero de la palabra de Dios que es viva y eficaz, sí. Y del mensaje de Jesucristo, que el cual nos amó y se humilló y tomó forma de siervo y de hombre y murió una muerte de cruz, de ahí sí. O sea, las reflexiones en este tema no son
demasiadas, nunca van a ser demasiadas las reflexiones en el tema de la cruz, en el tema de no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Definitivamente, eh, cuanto más nos acercamos a este tema, más, no sé, más queremos saber y por un lado y por otro lado como que más ganas nos dan de hacer las cosas como Dios nos está pidiendo. De hecho, hablar de la cruz es siempre seguro, porque de la cruz en el sentido que hemos hablado, de la humildad, del amor de Cristo, del ejemplo de Cristo, del amor por los pecadores, el hablar de la cruz es el antídoto para que las personas se pierdan realmente, para que personas que incluso caminan con Dios se pierdan. Y la verdad es que echar un vistazo a las cosas que suceden hoy en día en el mundo supuestamente cristiano es muy interesante. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que la gente, aún diciéndose cristiana, está perdida, perdidísima. ¿Sí? ¿Sabías tú, por ejemplo, que la Iglesia Metodista Unida, y hablo de la Iglesia Metodista, exactamente de la Iglesia Metodista, para que todos aquellos metodistas que pudieran tener un poco de amor a Dios y amor y celo por Cristo se salgan de ahí corriendo? Pero bueno, esto se manifiesta más en Estados Unidos, pero son los metodistas, por ejemplo, desde hace ya tiempo, ni siquiera es algo nuevo de que haya pasado la semana pasada o este año que pasó. No solamente aceptan a las personas homosexuales en el sentido de que los homosexuales siguen, o sea, que siguen siendo homosexuales, los hombres que siguen o casándose con hombres, teniendo relaciones con hombres, o las mujeres. No solamente ellos no tienen problema con Dios, ni hay ningún texto, según ellos, que condene ese tipo de vida, sino que ellos ordenan pastoras, y no solamente pastoras, sino hasta lesbianas. O sea, en la iglesia metodista existen mujeres que están ordenadas como pastoras, pero no solamente eso, sino que además son lesbianas. O sea, tú imagínate nada más el nivel de tinieblas que estamos hablando. Piensa en Juan Wesley, el cual no porque él quiso, sino porque así lo apodaron, y apodaron al grupo que él lideraba, que era un grupo que en la universidad le llamaban el Club de los Santos o el Club Santo. Estamos hablando de Juan Wesley y el siglo XVIII, todo el siglo XVIII de alguna manera vivió Juan Wesley, y en Inglaterra. Él, hijo pues de un ministro, bueno, siempre estuvo consciente de Dios, aunque no se convirtió hasta ya, pues en su juventud se convirtió realmente, aunque sí tuvo, pues siempre se esforzó, fue muy esforzado, pero en un momento dado se convirtió, no solamente fue esforzado, sino que se convirtió. Hay una diferencia entre ser esforzado y convertirse. Muchas personas pueden hoy en día esforzarse y todavía no estar convertidas. Hay algo que falta dejar o algo que falta entender o alguna cosa que de repente sucede y entonces la cosa cambia porque la persona no deja de ser esforzada, pero ahora sus esfuerzos pues no le cansan ni lo frustran, sino que ahora sus esfuerzos son recompensados caminando siempre del lado de Cristo. Pero bueno, estamos hablando de Juan Wesley. Juan Wesley fue una persona del siglo XVIII que tuvo muchísima influencia en el cristianismo y en la sociedad. Y no solamente en Inglaterra, sino que de Inglaterra frecuentemente fue a Estados Unidos, y que una persona que también estaba en ese club que terminaron de alguna manera apodando después de un tiempo como metodistas, porque eran metódicos, porque tomaban muy en serio las cuestiones de la Biblia, porque eran metódicos, eran de horarios, eran de que ayunaban 2 veces a la semana, o sea, eran metódicos, y por metódicos los llamaron metodistas. Juan Wesley decía: yo no quiero que nos llamen metodistas, ojalá y esa palabra se quedara en el olvido. Como diciendo, no me interesa que nos pongan un nombre, no era ese su propósito, pero esa seriedad de caminar con Dios, esa seriedad
de leer las escrituras. Bueno, hizo también que George Whitefield, que era uno de los que estaban ahí con él desde jovencito, se fuera a Estados Unidos y fue un predicador increíble en los Estados Unidos. Miles y miles de personas se reunían para escucharlo y mucha gente conoció al Señor Jesucristo. Entonces, la influencia del Espíritu Santo en esas vidas como la de Juan Wesley y la de George Whitefield, y que finalmente después desembocó en lo que sería el movimiento del metodismo, fue un movimiento que el Espíritu Santo impulsó, un avivamiento que el Espíritu Santo impulsó. Y ahora imagínate que los metodistas no respetan las Escrituras, ordenan ministros homosexuales, como si el homosexualismo, así como el mundo quiere creer, no es algo malo, no es algo incorrecto y no es algo que deja a las personas excluidas del reino de los cielos. Y eso pasa en la metodista, pero en muchísimos lugares también sucede que ya hoy en día se admite y se permite básicamente todas aquellas cosas que no están en contra y que no te causan problemas con el mundo, como por ejemplo, en muchos púlpitos no se habla en contra del aborto, en muchos púlpitos no se dice precisamente que la fornicación es un pecado que a la gente la va a condenar. ¿Por qué? Porque en las últimas encuestas que se han hecho en el cristianismo, como el 60% de los jóvenes que se dicen cristianos piensan que tener relaciones sexuales, que tener relaciones ocasionales sexuales con otra persona e incluso que irse a vivir con una persona es algo admitido y que no pueden entender que un Dios de amor condene algo que en realidad pues es amor. Pues no es amor, eso no es amor, pero esos son los argumentos. Y muchas veces los pastores, muchas veces los ministros, muchas veces las religiones, como no quieren estar en contra del mundo, pues entonces admiten este tipo de cosas, cambian la palabra de Dios, le quitan filo a lo que dice la Escritura de forma muy clara y muy categórica, no se ciñen a lo que dicen y bueno, pues de eso se deriva también, por lo que es inevitable que se derive y que está hoy más de moda que nunca y es pues un cristianismo que se conoce como progresivo, como progresivista, y que en realidad es, bueno, por decir, un cristianismo moderno y una teología moderna en donde ya no se cree exactamente que la palabra de Dios ni es infalible, ni la palabra de Dios es exactamente la palabra de Dios y la única, y tampoco se cree que Jesucristo sea el único camino, y bueno, llegan hasta el punto de pensar que no es necesario creer que Jesucristo fue un personaje histórico real y verdadero, que eso no es necesario, sino solamente creer sus enseñanzas y lo que quieren decir. Entonces, bueno, pues en esta oscuridad y tinieblas, en este creer más a los hombres, en este hacerse sabio y volverse necios, porque la gente se cree muy sabia cuando rebaten lo que Dios dice, cuando se creen más listos que Dios, cuando quieren hacer las cosas distintas a como Dios las ha ordenado, la persona se siente muy sabia, la persona se siente que sus caminos son correctos, pero su fin, dice la Escritura, es camino de muerte. Yo no puedo comprender como una persona que ha sido limpiada por la sangre de Cristo. No puedo creer como una persona que ha sido iluminada por la palabra de Dios, que ha entendido las verdades de la Escritura, que ha caminado, que ha conocido el poder de Dios caminando al lado de uno. Yo no entiendo cómo puede irse atrás y volverse a meter a una denominación, o volverse a meter a una religión, o volverse católico, por así decir, ¿no? Y aquí estoy hablando específicamente de la institución católica, que es una institución como institución abominable, absolutamente abominable, que no enseña la verdad
y que oculta la verdad de sus feligreses. Entonces yo no entiendo cómo la gente puede hacer eso, aunque cuando medito y cuando veo a Pablo preocupado siempre con estar predicando a pesar o a riesgo de ser tenido como repetitivo, a riesgo de ser tenido como ignorante de cosas más interesantes, él decidía no saber nada, proponía en su corazón no saber nada, ninguna otra cosa más importante sino a Cristo y a este crucificado. A lo largo de mi caminar en la palabra, que ya ha sido gracias a Dios y a su misericordia larga, bueno, larga para mí y para algunos de ustedes, no larga para las personas que llevan pues toda la vida o 60 años caminando con Cristo y que pueden decir que el Señor no les ha fallado ni una sola vez. ¿Verdad que no? Dios no nos ha fallado ni una sola vez. Pero bueno, yo tengo, gracias al Señor, tengo más o menos como 33 años de convertido y de caminar con Dios y de caminar por montes y por valles y por altitudes y por profundidades. Y he conocido muchas cosas de mí mismo, muchos errores de mí mismo, muchas cosas en las que uno se quiere aferrar, pero sobre todo he conocido a un Dios que es fiel y que es fiel a pesar de que uno en tiempos no es fiel y en tiempos no hace lo correcto. Y sin embargo, he visto un Dios paciente y misericordioso. Entonces, la verdad es que dejar a Cristo para mí es una locura. No es algo que está en mis planes y no es algo que considero. Y no es algo que tenga que pasar, porque no tiene que pasar. Porque el poder de Dios ha sido suficiente para ayudarme en estos 33 años y será suficiente para ayudarme en los que siguen. Pero en ese caminar he conocido muchas cosas. Y he conocido tiempos en donde en Amistad Cristiana se dividieron y en Amistad Cristiana hace muchos años, después Amistad Cristiana del Norte, que llevaba un hombre en aquel tiempo que no sé si todavía viva, pero se llamaba Fernando Sosa, y en aquellos tiempos incluso empezaron con un movimiento que era el movimiento de la risa y que definitivamente ellos consideraban que tener el Espíritu Santo provocaba una serie de descontrol y una serie de locuras en la congregación y la gente se reía como loca, así como si estuvieran literalmente en una fiesta, en el clímax de una fiesta pagana, de una orgía, y así se comportaba básicamente la gente supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque bueno, pues me imagino que tendría algo que ver ese texto que dice no os embriaguéis, no os embriaguéis con vino, sino que sed llenos del Espíritu Santo, como diciendo, bueno, no te embriagues con vino, pero sí del Espíritu, y entonces se comportaban como briagos, y a eso le llamaban avivamiento, a eso le llamaban visitaciones del Espíritu. Yo digo, ¿cómo es posible que las personas caigan en semejante engaño? ¿Cómo es posible que las personas escuchen un evangelio de la prosperidad, por ejemplo, en donde hablan y piden dinero, donde les sacan el dinero y donde su interés y el propósito de sus reuniones es pedir dinero y tener esa idea de que Dios quiere que vivamos en prosperidad? Y todo es eso, todo el énfasis es ese, todo el énfasis es la bendición de Dios no quiere que estés pobre, la bendición de Dios no quiere que estés enfermo, y entonces todo lo que es prosperidad se traduce en bendición de Dios. Si está Dios, entonces tienes prosperidad, si está Dios, entonces tienes salud, si está Dios, entonces tienes bonanza en la vida, etcétera, etcétera, y ese es el mensaje más o menos. Yo digo, ¿cómo es posible que las personas caigan en esto? ¿Cómo es posible que los pastores y que las personas que una vez fueron iluminadas se vayan a eso? Y entonces entiendo que tiene que ver con esto que Pablo decía. Tiene que ver con apartarse, con apartarse del camino original, con apartarse de lo que Dios enseñó, con apartarse de lo que Cristo enseñó desde que estaba aquí en esta tierra. Ha pasado, como dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 15, han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mucho podríamos hablar de cuál es el camino de Balaam, y seguramente pronto daremos alguna plática del camino de Balaam, para que sepas quién es y por qué lo mencionan y qué hizo. Pero aquí lo resume y resume la condición de todas esas personas que han perdido el camino, y es que amaron el premio de la maldad, amaron la recompensa del pecado, amaron la recompensa del vivir para uno mismo, del vivir de forma egoísta, del no poner los caminos de Dios delante de uno y elegirlos voluntariamente. Esa es la característica que acompaña a todos los apóstatas, es la característica que acompaña a todas las personas que pierden el camino y que tiene que ver con lo que Pablo decía. Amaron la recompensa del pecado. Entonces, cualquier persona, a pesar de que haya sido mirada, llamada, escogida por el Señor Jesucristo para caminar con Él, esa persona puede en su corazón decidir seguir amando o amar la recompensa, el fruto, el deleite temporal del pecado. Y entonces dice que dejas el camino recto. Yo no quiero dejar el camino recto. Y para que tú no dejes el camino recto, entonces tienes que tener muy presente los fundamentos de la predicación de Cristo, los fundamentos de su carácter, los fundamentos de su evangelio y del plan que tuvo para que precisamente pudiéramos ser salvos. Y esto es la cruz. ¿Ok? Entonces, han dejado el camino de la cruz. Han dejado el camino de la negación, el camino del amor a Dios primero. Han tenido como muy valiosa la opinión del mundo. Han dejado de entender que somos peregrinos temporales en este mundo. Se han olvidado de que nuestro lugar espiritual mientras estamos en este mundo no es seguir complaciendo los deseos de la carne, no, sino que la fe nos lleva a hacer lo que Cristo hizo, a caminar por donde Cristo caminó. Ya desde entonces el Señor Jesucristo decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Si alguno quiere ser mi discípulo. Entonces aquí estamos personas que queremos ser sus discípulos. No creo que te tomes un domingo en la mañana y te engañes a ti mismo para estar aquí. O sea, no te engañes a ti mismo. O sea, no creo que, bueno, no quiero no creer que haya personas que les gusta engañarse a sí mismo, aunque sé que las hay. Pero quisiera estar hablando a personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Si queremos caminar y terminar con Cristo, tenemos que caminar exactamente por donde caminó Cristo. Yo quiero tener el fin que tiene Cristo. Yo quiero estar por la eternidad con Cristo. Por lo tanto, no puedo inventarme un camino. Tengo que caminar el camino de Cristo. Por eso dijo Él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero en este momento yo soy el camino, porque por donde Él caminó nosotros tenemos que caminar. Si Él caminó por el Calvario, nosotros no podemos dar un rodeo, sino que tenemos que caminar por el Calvario. Si Él caminó por la negación, si Él caminó por lugares donde el Hijo del Hombre no podía tener una almohada, o donde decía: las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos y tienen esto y lo otro, y el Hijo del Hombre no tiene nada de eso. Si caminó por allá, tenemos que caminar por allá. Él sabe por dónde tenemos que caminar, pero nosotros tenemos que decidir caminar con Él. Si Él caminó a la cruz, nosotros tenemos que caminar a la cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya hemos leído este texto con anterioridad y es un texto increíblemente hermoso, porque además dice que Él se entregó a sí mismo por mí, o sea, por ti, o sea, específicamente por ti, porque conoce exactamente todo. Conoce tus pensamientos, tus circunstancias, tus debilidades, tus fortalezas. Conoce todas las cosas dentro de ti. Y murió por ti.
como para que digas, bueno, es que por aquel sí, pero es que yo, no sabes, yo soy así, yo soy asado. No, dice que se entregó a sí mismo por mí. Pero dice el principio de nuestro versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es muy interesante, porque eso habla de que en este peregrinar nosotros no podemos ir por cualquier lado, sino por el camino que Cristo escogió y que Cristo escogió para nosotros. Hay algunas cosas comunes a todos los cristianos, hay otras cosas que son particulares para unos y para otros. O sea, hay cosas, la cruz, el arrepentimiento, la vida de la fe, la cual no funciona si no estás en la cruz crucificado juntamente con Cristo, lo vamos a entender un poquito más. Eso no funciona, la fe no funciona si no estás crucificado. O sea, la fe es una fantasía si tú no vives en este estado que vamos a entender un poquito mejor. Esas cosas son para todos los cristianos, esas cosas son comunes a todos. Hay cosas que no son comunes a todos porque no todas las personas van a vivir exactamente las mismas cosas cuando se convierten. Cada quien va a vivir lo que tiene que vivir. Dios sabe muy bien acomodar las cosas. Dios sabe muy bien qué circunstancias te convienen a ti y qué circunstancias me convienen a mí. Y decir convienen no quiere decir que son circunstancias que te van a hacer sentir bien. A veces sí, pero a veces no. A veces todo lo contrario, son las circunstancias que te van a poner a pensar, son las circunstancias que te van a humillar, son las circunstancias que necesitas tener para que tu carácter se forme. ¿Me entiendes? Y eso puede ser distinto de unas personas, y de hecho lo es distinto de unas personas y otras personas. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué cosas tiene que tratar con cualquiera. Pero hay cosas que son comunes y que todos vamos a pasar por ahí, como es el arrepentimiento, como es la convicción de pecado, como es ese entendimiento de quiénes somos sin Cristo, como es ese entendimiento de que nuestra vida sin Él no vale nada, como es el entendimiento de que nuestras fuerzas sin Él no sirven para nada, como es el entendimiento de que no hemos hecho cosa buena que nos haga merecedores de nada, como es el entendimiento de que si tuviéramos unas circunstancias distintas en nuestra vida o las hubiéramos tenido, hubiéramos podido ser peores que los pecadores más duros y más empedernidos y más viciosos del mundo. Así que uno se cuida en decir, no, yo nunca llegaría a ser como aquel. Ah, no sabes tú si llegarías a ser peor que aquel que tú condenas, aquel que tú tienes como muy impuro, muy inmundo, solamente que tus circunstancias fueron distintas. Todas estas cosas son comunes a todos los cristianos, ese entendimiento y ese amor por Cristo es común a todos los cristianos, ese mirar a Cristo como el modelo, como el amor de la vida, porque nos amó primero cuando nosotros no estamos haciendo nada, eso es común a todos los cristianos. Y cuando un cristiano se decide a caminar, entonces resulta que cuando caminamos con Cristo, el tiempo que estemos en esta tierra, tenemos que estar en un estado y un lugar espiritual que es en la cruz precisamente. Romanos capítulo 6, versículo 1-14, un texto que no vamos a leer todo, sino porciones de este párrafo. Es un texto que habla del bautismo, pero el bautismo también habla de la muerte. ¿Sí? Y también lo hablaremos en su tiempo. El bautismo habla de la muerte porque es una identificación con la muerte de Cristo para nacer en una vida. Es como cuando bajas al agua, ¿sí? Por eso es absurdo bautizar niños chiquititos que no saben y que además no han hecho ninguna cosa mala. Y entonces bajas a las aguas como morir, como mueres, como la semilla que la entierras y que lo hablamos la semana pasada, y entonces sales y sales en una vida nueva, en una vida diferente, en una vida de espiritual. Entonces, hablando este texto de eso, obviamente tiene referencias a la muerte y también referencias a la cruz. Y te voy a leer primero. Dice el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, responde. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí dice los que hemos muerto al pecado. Después el verso 6 diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces sí estamos hablando de caminar exactamente detrás de los pasos del Maestro. Estamos hablando de que si Cristo caminó hacia la cruz, nosotros no tenemos otra alternativa. Y de hecho, aunque nos dé miedo decirlo, pero lo podemos decir con fe, queremos ese camino y no queremos otro porque es el camino que va a glorificar a Dios. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un pasaje también lleno de, lleno de significado, lleno de enseñanzas, pero vamos a quedarnos con esta. Vamos a quedarnos con la enseñanza de que tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo, de que tenemos que nuestro viejo hombre dice que ha sido crucificado, que tenemos la decisión de que el pecado no reine, dice el verso 12, de que tenemos la decisión de no presentar nuestros miembros para el pecado y para la iniquidad, de que tenemos la decisión y podemos tomar la decisión de presentarnos nosotros mismos como instrumentos de justicia. Y esto por la razón de que en el pacto de la gracia, de que los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos a nuestro lado al ayudador, tenemos a nuestro lado a quien nos puede ayudar con todas nuestras debilidades. Por lo tanto, al no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos la capacidad real de decidir si quieres caminar por la derecha o si quieres caminar por la izquierda. En este sentido, no estamos irremediablemente condenados a seguir pecando como algunas personas, aún bien intencionadas, quieren creer. No estamos, ¿sí? Yo te podría preguntar en esta mañana, en esta última hora, dime por favor cuántos pecados has cometido ahora mismo. Si los has cometido, no me los digas. Pero quiero decir que lo más probable es que no haya nada que te pueda acusar en estos momentos, porque desde hace una hora que estamos buscando al Señor, que estamos con nuestros pensamientos en cosas espirituales. Y entonces, bueno, pues no has hecho ninguno de los pecados que a lo mejor te han perseguido desde tu juventud, ¿verdad que no? Entonces, siempre ha sido mi razonamiento este. Y lo agradezco que el Señor me lo permita entender. O sea, si el Señor me ayuda una hora, ¿por qué no me ayuda la próxima? O sea, si el Señor me ayudó esta hora para estar con mis pensamientos en lo correcto y para estar agradado en lo que conviene y para no estar haciendo maldades, ni estar viendo pornografía, ni estar codiciando a la mujer de mi prójimo, ni estar odiando a nadie, y si me ha ayudado en esta hora, ¿por qué no me ayudará una hora más? Y si me ha ayudado 2 horas, ¿por qué no me ayudará 4 u 8 o 10 o todos los días? ¿Sí? ¿No tendrá más bien que ver con mi propia decisión? Efectivamente, tiene que ver con mi decisión. Por eso yo creo que hoy es un día que simplemente tienes que tomar una decisión. Y es la decisión de si quieres que reine en ti, en tu cuerpo, el pecado, o que reine en ti el Señor Jesucristo, que tus decisiones sean para un lado o para la otra. Esas las tomas tú. Decíamos la semana pasada, lo mismo que decimos hoy, que en todo esto hay un milagro de Dios, porque es un milagro que el Señor pueda cambiar nuestro corazón, porque es un milagro que el Señor se haya fijado en nosotros y que tenga la capacidad de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Hay un milagro que sin el milagro no servirían de nada nuestras decisiones, así como no sirven de nada las decisiones de las mejores personas de este mundo que no consideran que Jesucristo es el único Señor y Dios y el único Salvador. Porque puede haber pensadores y puede haber personas que se esfuerzan mucho y que dicen cosas muy interesantes, ¿sí? Como las personas de cualquier religión,
pero no tienen el perdón de los pecados, pero no consideran a Cristo como el único, pero no consideran la sangre de Cristo para la redención de los pecados, no consideran que el hombre necesita estar en paz con Dios y no pueden estar en paz con Dios si no es por la sangre de Cristo. Entonces toda su sabiduría no sirve absolutamente de nada, todos sus esfuerzos por ayunar, todos sus esfuerzos por hacer cualquier cosa no sirve de nada, todas sus decisiones no les van a llevar a ningún lado finalmente si no creen en el Señor Jesucristo. Pero para aquellas personas que estamos bajo la gracia, nuestras decisiones sí efectivamente nos llevan para un lado o para otro. Y entonces tenemos nosotros la capacidad y la decisión de ir tras el Señor Jesucristo o de ir tras nuestros deleites. Y no estamos hablando de cosas muy raras, la verdad. ¿Por qué? Porque así se comporta una persona sensata que hace un pacto, por ejemplo, un pacto de matrimonio. Un joven se casa con una joven y hacen un pacto, no se van a vivir juntos, no, hacen un pacto real, ¿sí? Porque precisamente las personas que se van a vivir juntas es porque no quieren hacer un pacto, porque las personas que dicen que los papeles no sirven para nada, que en realidad es su amor lo que cuenta, estos no quieren hacer un pacto, es la verdad. Y yo como mujer, si yo fuera una mujer, no me fiaría un pelo, no me fiaría nada de una persona que no quiere hacer un compromiso a largo plazo, no me fiaría nada, no sería un candidato para estar conmigo si fuera mujer. Ojalá y tú fueras también así, no te precies tampoco y no te devalúes tanto como para agarrarte a cualquiera que no quiere hacer un pacto real contigo, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar en una persona que sí quiere hacer un pacto, una persona que hace un pacto, que no hay pocas, ha habido muchos y a lo largo de la historia y no tiene que ver exactamente con una decisión cristiana, es una decisión responsable, es una decisión honrosa, una decisión buena que toman los hombres y las mujeres y se casan. Entonces toma una decisión y en este pacto, en este compromiso, el hombre decide y la mujer decide morir a todas aquellas otras mujeres, ¿sí? O sea, yo me caso y decido morir a el amor de otras mujeres, a los sentimientos de otras mujeres. Entonces, cada día yo tengo ese pacto y esa decisión en mente. Y entonces, si quiero yo ser fiel a mi esposa, eso depende de mí y depende de mi decisión diaria. Es lo mismo, o sea, no hay gran diferencia con lo que estamos hablando, no hay. O sea, el asunto es que en la gracia tenemos la decisión y el poder a nuestro lado para que si decidimos hacer lo bueno, lo hacemos. Si decidimos hacer lo malo, no te excuses, es porque lo decidiste. Toma tu responsabilidad y acepta las consecuencias que te vengan aquí y en la eternidad. No digas no puedo cuando tenemos a Cristo de nuestro lado. Di no quiero. Es más honesto, por lo menos. ¿Sí? Entonces, la buena noticia es que si tú quieres, entonces Dios hace aquellas cosas que para los hombres es imposible. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente dice, despojaos del viejo hombre. O sea, cuando nosotros hablamos de estar crucificados juntamente con Cristo, inmediatamente viene otro concepto que se tiene que entender y que está ligado a este, está asociado a este, que es el del viejo hombre. Y el viejo hombre aquí te empieza a decir que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esas son características del viejo hombre. Ese es el que tiene que estar crucificado. Ese es el que tiene que morir. Ese es el que tiene que morir. Sus características tienen que morir voluntariamente. Tú tienes que decidir que cada día esas características no se presenten, así como decides, como un hombre fiel o como una mujer fiel, decides no mirar a esa mujer o a ese hombre, decides no hacerte ilusiones, decides y tomas decisiones para tú honrar ese acto, ese acto, ese compromiso, eso que hiciste con esa persona y que ahora lo quieres honrar, ¿sí? Entonces, de la misma manera,
Dice que nosotros nos tenemos que despojar del viejo hombre, el cual tiene características. Si quieres te comento esas características. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Los deseos engañosos son deseos, sí, pero que pues no son los deseos correctos que uno debería de tener. ¿Sí? O sea, yo puedo tener deseos, tengo deseos, y yo sé cuáles esos deseos son impuros y cuáles deseos son correctos. Bueno, dice que no estés viciado, que el viejo hombre está viciado con los deseos engañosos. Dice, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Pero un poquito antes, ahí también en Efesios capítulo 4, pero antes, te voy a leer, otras características precisamente de este viejo hombre, el cual es un concepto que tienes que entender. Eres el viejo hombre, eres tú, con tus deseos, tus vicios. Eres tú antes de Cristo, ese es el viejo hombre. El viejo hombre es el tú que solamente vivía para ti mismo, para complacer sus deseos, para cumplir sus metas, y que si tenía que pisar a otro, lo pisaba para cumplir lo que él quería. Es el egoísta, es el que vive para sí, es el que no vive centrado en Dios, es el que busca de alguna manera ser saciado con cosas que no pueden saciar, simplemente no pueden saciar. No hay ninguna cosa creada que pueda saciar el alma del hombre, no hay mujer que pueda saciar y hacer feliz a un hombre, no hay hombre que pueda hacer a una mujer, no hay dinero que pueda dar la felicidad, no. Sí, todas estas cosas que Dios ha creado contribuyen, pero no pueden sustituir al que ama nuestra alma, no puede sustituir al que es la esencia básica de la vida y de nuestro corazón y el único que puede satisfacernos. No, el viejo hombre es ese que está engañado con que todos esos deseos y con el cumplimiento de esos deseos va a estar bien. Y cuando cumples esos deseos te das cuenta de que no estás bien. Y dice Efesios 4, versículo 17 al 22, que es justo antes de lo que acabamos de leer. Antes de que dice, despojaos del viejo hombre. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. En las cosas que no aprovechan. O sea, en su mente ponen las cosas que no aprovechan. En su mente están pensando maquinar, están maquinando la próxima fiesta, están maquinando la próxima tranza, están maquinando la próxima travesura, están maquinando el próximo pecado, están maquinando la próxima parranda, están maquinando la próxima chica que van a enamorar, están maquinando todo las cosas, las vanidades que se le ocurren a la mente. Están en eso. Dice el verso 18 que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, no entienden, literalmente no entienden. Hablas de las cosas de Dios, no entienden. No entienden por qué te preocupas ahora por las cosas que, quién sabe si sucederán, según ellos. No entienden por qué te privas de estas cosas o de las otras. Dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y quiero decirte que sí están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, pero esa ignorancia es voluntaria. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino, porque el Evangelio ha sido proclamado, porque hoy en día existen todos los medios necesarios y suficientes para que toda la gente conozca del Señor y del Evangelio. Por lo tanto, la ignorancia que en ellos hay es una ignorancia voluntaria por la dureza de su corazón, dice ahí. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, los cuales después de que están pecando y pecando y pecando voluntariamente, cada vez tienen menos conciencia, cada vez están menos sensibles a todos los efectos horrorosos en su propia vida y en la vida de los demás que está produciendo el pecado. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, llegando a ser peores que animales irracionales. ¿Has visto a los animalitos? Ellos no tienen vergüenza cuando están apareando. Tú puedes estar con las personas más reverentes para ti en una casa. Tú puedes estar y los animalitos están en lo suyo. Y si tú los dejas, están ahí en lo que sea, en cualquier cosa, y están apareando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son irracionales, porque no son, porque Dios pues no puso en ellos lo que puso en el hombre, pero a los hombres no puso, pero los hombres
se van endureciendo y endureciendo y endureciendo y se vuelven como animales irracionales. Y ya no se avergüenzan de lo que se deberían de avergonzar. Y de esto está lleno el mundo con las ideologías modernas del sexo y de todo eso. Ya lo sabes. Y el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Diciendo, no, 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 así no tienen que ser de esta otra manera, como el Señor Jesucristo. Tienen que hacer que muera el viejo hombre, ¿sí? O sea, tiene que morir el viejo hombre. Y esa es una decisión que tú tomas. Despojarte del... Si no, ¿por qué diría la Biblia despojaos, como dándotelo como mandamiento? ¿Por qué diría no hagáis esto, no hagáis lo otro? Porque lo podemos hacer, pero para hacerlo lo tenemos que decidir. Y si es verdad, no es un camino fácil, pero no es imposible con Dios, ¿sí? Si una persona en el Tíbet, si una persona en el Islam, si una persona en el catolicismo, si una persona en el protestantismo, pero no entendiendo quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros, quisiera esforzarse y caminar en santidad, sí va a hacer muchas cosas y lo van a lograr. Y de hecho, pues solamente tienes que ver la vida de algunos monjes del Tíbet, o budistas, o tienes que ver la vida de algunos faquires o de algunos gurúes de la India y de personas que básicamente ya no comen porque han aprendido pues a pasar de todo eso, ¿no? Y sí han aprendido y llevan días y días y meses muchas veces sin comer. ¿Por qué? Porque pues tienen una vida no sé cómo, no sé quién le da luego la fuerza de hacer esas cosas tan a veces tan difíciles para la carne, pero han sabido someter la carne y como dice la Biblia, han podido incluso dar su vida para ser su cuerpo, para ser quemado y pueden hacer sacrificios increíbles. Y pueden tomar decisiones y pueden ayunar durante 30, 40 días o 40 y tantos días incluso. Y pueden hacer excesos de lo que tú quieras para subyugar la carne. Pero de nada sirve. De nada sirve cuando los pecados no han sido perdonados, de nada sirve cuando no tienes un redentor, de nada sirve cuando no estás en paz con Dios, de nada sirve cuando no entiendes que el único que puede hacer la paz entre los hombres y Dios es Cristo, que la única sangre que puede redimir a los pecadores es la sangre de Jesucristo. No quieres creer en Él y quieres hacer todas estas cosas, adelante, termina con tu cuerpo, no te va a servir de nada, ¿sí? De nada. O sea, nuestras justicias, las más grandes y más increíbles, son como trapos de inmundicia, dice, delante de Dios. Yo no digo que sea fácil. Yo digo que una persona que quiere caminar con Cristo y una persona que tiene al Señor Jesucristo a su lado, cada día se debe de esforzar, sí. Y entonces, pues el Señor Jesucristo le va a dar la gracia que necesita. Y lo que es imposible para uno es posible para Dios. Y esto lo ha prometido, no una vez, no lo ha dicho una sola vez, lo ha dicho muchas veces. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, es cuestión de una decisión. Y, y cuando una persona empieza a poner excusas y cuando la persona vive y no quiere, entonces termina naufragando de la fe porque termina manchando su conciencia, naufraga de la fe y terminamos viendo lo que al principio terminamos en la metodista con no solamente con ministras, sino con ministras lesbianas, con pastores homosexuales, con una congregación que ya pues, se permite absolutamente todo lo que el mundo permite, solamente con tener fe en el Señor Jesucristo, según ellos, y encontramos con que hay un montón de abominaciones que deshonran la palabra y que deshonran al mismo Señor Jesucristo. Y esto es porque la persona no quiere crucificar el viejo hombre. Punto. Por eso. Esto es simplemente porque la persona amó los deleites y porque amó el premio de su maldad como Balaam. Todo esto es porque no han tomado la decisión y no le han pedido a Dios, Señor, ayúdame para ser así, así y así, y para no ser así, así y así. Yo sé perfectamente de qué pie cojeo. Yo sé perfectamente qué cosas quiero que Dios me ayude y necesito que Él me ayude cada día. Y tú lo sabes también, no nos hagamos. Y no podemos decir no podemos, no puedo, Señor. Podemos decir, Señor, quiero.
ayuda en mi debilidad. Claro que sí, es una decisión que tienes que tomar hoy. En Filipenses capítulo 3, 17, 20 te dice ya lo que te estoy diciendo, pero te lo dice Pablo nuevamente, hermano. Dice, hermanos, verso 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En los tiempos de Pablo, como en estos tiempos, con características similares o distintas, da igual, había personas que no caminaban con el Señor Jesucristo, que decían pero no caminaban, y que la razón por la cual no caminaban es porque eran enemigos de la cruz de Cristo. Y créeme que no se refería a que eran enemigos de un crucifijo, o que eran enemigos de una basílica, o que eran enemigos de algún lugar que tiene una cruz, o que eran enemigos de un, no sé, de un monumento en forma de cruz. No, se refiere que son enemigos de la cruz de Cristo, que implica que no quieren poner a Cristo como lo único, como el único que puede ayudar. ¿Por qué? Porque todavía tienen mucha vanidad en su corazón, porque todavía tienen mucha soberbia, porque parece que la gente quisiera salvarse sola, pero no se va a salvar sola, sino que necesitamos a Cristo, ¿verdad? Y en ese sentido son enemigos, pero también son enemigos de la cruz en el sentido de que no quieren vivir crucificados juntamente con Él. ¿Por qué no quieren vivir? ¿Por qué lo dice? Porque su Dios es su vientre. Y eso quiere decir que porque están comprometidos a obedecer todas sus necesidades, a hacer caso de todos sus deleites, a satisfacer cualquier cosa que tengan enfrente. Su Dios es su vientre, está hablando de una persona que no puede dejar de comer estos manjares y aquellos para satisfacer sus, su vientre, para satisfacer sus necesidades, para satisfacer solamente sus deseos. Y dice, y cuya gloria es su vergüenza. Las cosas que son vergonzosas son en las que se glorían, tal y cual sucede en los tiempos de hoy, que solo piensan en lo terrenal. Es muy importante en lo que piensas. Es muy importante porque ahí vas a fijar tus metas. Si tú solo piensas en lo terrenal como esto, pues es obvio que no estás pensando en el cielo, que no estás pensando en la santidad, que no estás pensando en la vida eterna, que no estás pensando en lo espiritual, sino en lo terrenal. Y por lo tanto tus decisiones serán así, y por lo tanto tus tentaciones estarás plagado de tentaciones que no puedes soportar. ¿Por qué? Porque no quieres en realidad dejar de pecar, porque no quieres en realidad dejar de pensar en las cosas terrenales. Si quieres dejar de pensar en las cosas terrenales, díselo a Dios hoy de forma audible. ¿Quieres que tu ciudadanía esté en los cielos? Como dice ahí, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto no es nuevo, esto es una cosa de decisión. Y si tú dices, ay, tú estás loco, no, tú no me entiendes, tú no sabes quién soy, tú no puedes hablar así. Sí puedo hablar así. ¿En virtud de qué hablo? Por la palabra de Dios, no por mi propia palabra ni mi experiencia, sino hablo porque la palabra de Dios dice eso, porque la palabra del Señor dice despojaos del viejo hombre, porque la palabra de Dios dice no reine, pues, no permitas que reine en tu cuerpo el pecado, sino que reine en tu cuerpo el Señor Jesucristo. No permitas que tus pensamientos se vayan para este lado, sino para este otro. Pon en tu mente, ocúpate en las cosas que edifican. O sea, es una cuestión de decisión. Y entonces sí, vas a ver cómo Jesucristo está a tu lado y es poderoso. Vas a ver cómo el Señor es el Todopoderoso, no es un Dios disminuido, ni un Dios que se le ha cortado la mano para salvar, ni es un Dios débil, ni mucho menos. No, vas a ver qué Dios tenemos. Pero si no te quieres decidir, ¿cómo vas a experimentar a un Dios que te quiere ayudar? Así que hoy te voy a pedir que tomes esta extraña decisión, que en sí es una confesión de fe, y que le digas a Dios que tú quieres dejar esto y que tú quieres ser de esta otra manera, que tú no quieres ser de esta manera y que quieres ser
de esta, que tú quieres caminar hacia la cruz y estar juntamente crucificado y vivir juntamente crucificado con Él. ¿Qué te parece? Pero lo tienes que hacer. A mí cómo me molestaba hace 33 años que hicieran algo así. Luego lo hacían y ahora que es virtual, igual hasta estás solo, ¿qué te importa? Y aún solo puedes tener dificultad en hacerlo, puedes sentir 1000 pensamientos, miedos y no hacerlo. Ahora imagínate si tienes al lado a la abuelita, si tienes al lado a tu hijo que te critica, si tienes al lado a esto. Bueno, Cristo lo hizo también públicamente, ¿verdad? Quizás tiene su chiste hacerlo públicamente y decir, Señor, es verdad, Señor. Yo no quiero ser así. Tú sabes esto de mí, esto de mí, esto de mí. Si estás con gente, pues obviamente a lo mejor no quieres que se enteren de ciertas cosas, pero sí las tienes que decir con Dios. Y si se enteran, ¿qué? ¿No? Pues si ya Dios te conoce. Pero bueno, por otro lado, hay cosas que uno quiere tener y cosas que uno quiere hacer y cosas como uno quiere ser y sabe cómo tiene que ser y se lo puede y se lo tiene que pedir a Dios porque para los hombres es imposible, pero no para Él. Y hacerlo puede ser muy, muy enriquecedor y puede ser un punto de partida para algunas vidas soberbias, para algunas vidas que no quieren reconocer, para algunas vidas que no se atreven a confesar, y que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. ¿Por qué dice ese texto eso? ¿Por qué dice ese texto si confesares con tu boca, si creyeres con tu corazón, pero confesares con tu boca? Yo me sentía ridículo en esas reuniones donde algunas personas confesaban que eran pecadores o se arrodillaban. ¡Buf! Ya no podía aguantar eso. Pero en un momento dado me enfrenté a mis mismos temores, a mi soberbia, a mis demonios, me enfrenté a mi pasado, me enfrenté a la importancia, a lo que a uno tanto le importa que digan y que digan de uno, porque digan lo que quieran. Y lo que uno sea para los demás y el concepto que se ha tenido uno delante de su familia o delante de sus amigos, los de toda la vida. Pero Cristo está enfrente y es el que realmente merece la pena y el que realmente importa. Así que tómate este tiempo y considera si quieres vivir una vida crucificada juntamente con Cristo. Considera que muchos entraron por la puerta y salieron por la puerta trasera, porque fueron enemigos de la cruz de Cristo, porque no quisieron caminar por ese camino. Sí quisieron caminar con Cristo mientras Cristo hacía milagros y les saciaba y les daba de comer, pero no quisieron caminar con Cristo cuando los caminos de Cristo iban al peligro, iban a la incomprensión, iban a estar en contra de la religión del momento, iban a estar en contra de la sociedad misma y quizás hacia la muerte, hacia la cruz. Y ahí sí ya se retiraron. Bueno, que no sea así tu vida. Empieza a caminar con Cristo y termina caminando con Cristo. Empieza a caminar con Cristo y vete por donde Él te lleva, que además es donde mejor puedes estar. De veras te lo digo, donde mejor podemos estar. Y tengamos este último momento para meditar y para tomar decisiones. Padre, gracias por tu palabra y por tus escrituras. Gracias por tu amor siempre constante, siempre fiel y que a pesar de nuestras malas decisiones se ha renovado hasta el día de hoy, que nos das nuevas oportunidades y pones delante de nosotros caminos de vida y caminos nuevos, en una vida nueva, porque también dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay una división, hay un momento de decisión, hay un momento donde la carrera empieza, hay un momento donde te decides y todas las cosas cambian. Hay un momento donde te decides y todos tus temores se terminan cayendo. Hay un momento donde enfrentas todo. Y entonces el camino empieza, pero empieza de la mano de Cristo. ¿Para qué caminas solo? A la perdición, que no tengas ninguna duda, te vas a perder. No tengas duda. Ojalá y tuvieras miedo y no duda. Y entonces te agarrarás de Cristo y caminarás para donde Él te lleva. Padre,
Pedimos la intervención del Espíritu Santo en todas las conciencias, en todas las personas que estamos aquí, Señor, porque queremos caminar contigo y que juntamente contigo, cuando nosotros somos atraídos a ti, dice la Escritura, atráeme a ti y en pos de ti correremos. Muchos correrán si somos atraídos a ti. Muchos se unirán a tu carrera, se unirán a tu camino, Señor, si somos atraídos a ti. Si esta persona que hoy se está pensando, que está luchando con la decisión, se decide finalmente, entonces muchos también serán atraídos para que también quieras tú, Señor, ver el fruto de la aflicción, ese fruto que viene por intermediación, por causa de nuestras decisiones, ese fruto que vendrá por nuestras buenas decisiones diarias, y que tú lo mires y también quedes satisfecho, Señor. Te pedimos la intervención del Espíritu Santo. Amén, Señor. Pues quédate nuevamente con este canto, quédate nuevamente con estas reflexiones, y por lo que más quieras, no salgas hoy de donde estás sin haber tomado una decisión, una buena decisión. Que el Señor te ayude, te acompañe y te bendiga en el resto del día y en toda la semana. Y nos vemos aquí la próxima semana, pero quédate unos minutos más. Escucha este canto, reflexiona en tu vida. En el nombre de Jesucristo, así sea. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo a un varón, la cruz en su espalda, llagándole está, no puede caminar. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe latigazos sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de un amor, sé tengo que un humano tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino. Recibe latigazos sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: